Y entonces... el propósito, digo, es este. Es como esto ha desencadenado un debate nacional que ha salido fuera de las comisiones parlamentarias, de la comisión de expertos interministerial, etcétera, aunque principalmente dirigida por la ministra de Igualdad, Viviana Aído, y por la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, pues entonces se trata de analizar más bien los fundamentos que dan de su proyecto de reforma, ¿no? Los fundamentos. Es decir, no se trata por mi parte de expresar una opinión, porque todos tenemos nuestra opinión y naturalmente pues todo lo respetable que se quiera, pero hace falta mostrar los fundamentos. Y entonces, en este debate, como es bien sabido, han intervenido mucho más que los expertos nombrados ad hoc por el Gobierno, pues han intervenido grupos de opinión muy importantes, entre ellas la asociación que organiza esta conferencia, este acto, Unidos por la Vida, pero también hay otras asociaciones muy importantes, particularmente pues la Conferencia Episcopal, por un lado, y todos sus portavoces, y por otro lado el famoso manifiesto de los 300 o del manifiesto de Madrid de los 2000, ¿verdad? Manifiesto de los 2000, aunque han firmado muchos más, que es un documento realmente muy importante que yo voy a tener muy en cuenta, desde luego, y que está firmado pues, por muchos profesores, biólogos, físicos, etcétera, historiadores, juristas. Bien. Se trata de esto, se trata de analizar la ley del aborto y principalmente, como es una cosa tan abundante, principalmente fijándome en dos aspectos que yo creo que son fundamentales en este proyecto de reforma. Primero, la presentación de la ley como una ley de plazos. Una ley de plazos. A mi juicio, este modo de concebir el asunto es el principal error, a mi juicio total, que destruye completamente el proyecto y además define ya la ideología subyacente. Es decir, distinguir plazos en el proceso de gestación, tal como se distinguen, primero, es una tradición antiquísima. Es decir, que no es nada moderno, es todo lo contrario. Es una tradición ya antigua y medieval, la famosa distinción clásica del germen, el embrión y el feto. Esa es una distinción de plazos típica que tiene otros fundamentos que luego tendremos que analizar, aunque sea muy brevemente, y que desvirtúa, a mi juicio, completamente el estado de la cuestión. De manera que es sobre todo el concepto de ley de plazos. Ya está, perdón, es que se oían dos micros. Ya. Es decir, se trata, al enfocar el problema como una cuestión de plazos, claro, se desvirtúa por completa la extensión en un sitio donde no hay plazos, precisamente. Esa es la tesis que voy a mantener, no hay plazos. Segunda línea, importantísima, el fundar esta ley de plazos, que prácticamente declara el aborto libre para los 16 años, ¿verdad? Prácticamente, el fundar esta ley de plazos en unos supuestos derechos de la mujer como dueña de su cuerpo para abortar. Claro, semejante tesis es gravísima porque es suponer que la mujer tiene unos derechos a abortar, nada menos, en lugar de decir que tiene la obligación de no abortar, que es lo que tiene, a mi juicio. Y entonces, dar por supuesto que la mujer tiene unos derechos y fundar precisamente todo esto en nombre de los derechos de la mujer, esto es lo más grave que puede haber. Bueno, esto es una distorsión completamente de la situación. Y estos son los aspectos principales que voy a tratar. Por lo demás, el aborto, como todo el mundo sabe, el problema del aborto pues, tiene 1000 dimensiones, tiene 1000 aspectos, aunque se puede considerar, eso sí, se puede considerar siempre desde un punto de vista, nosotros le llamaríamos absoluto, pero la palabra absoluto en el sentido etimológico, de lo que está disuelto de otras cosas, en sí mismo considerado, ¿no? El aborto en sí mismo considerado, como un proceso fisiológico, como se quiera llamar, en sí mismo considerado. Y esta consideración del aborto en sí misma, pues
tiene su interés también tenerla en cuenta, porque primero es allí donde se distingue, una distinción fundamental, entre el aborto llamado espontáneo, ¿verdad?, o involuntario, y el aborto llamado, pues, intervenido, le llamamos así intervenido, porque para englobar en el concepto de aborto intervenido, pues dos aspectos del aborto. Primero, intervenido por acción, es decir, por una serie de operaciones practicadas por quien sea para provocar el aborto. Y segundo, el aborto por omisión, es decir, un aborto natural que se deja correr, ¿verdad?, simplemente sin intervenir en ellos, pero siendo cómplice del proceso del aborto, sin ponerle remedio, por así decirlo. Y esto es muy importante, yo creo, porque se observa, yo creo, una clara tendencia a tratar de considerar el aborto desde un punto de vista absoluto, que decimos, en sí mismo, como un proceso que está ahí, simplemente que está ahí. Y esto hay multitud de síntomas. Pues, por ejemplo, la propia denominación, que es la que se encuentra en el proyecto de ley, de interrupción voluntaria del embarazo o de la gestación. Incluso ponerle unas siglas, ¿verdad? La IVG. Sí, no. A ver. Aquí dos al frente. Que igual no están apagados. Pues que lo entiendan. Y de paso, pues yo le voy a grabar por mi cuenta para enterarme de lo que usted habla. No, yo tampoco me he enterado de nada, yo no me he enterado de nada de usted, sí. Digo que esta idea de la sustitución del concepto de aborto por interrupción voluntaria de la gestación o del embarazo, claro, supone ya una clara desviación del asunto hacia la mujer, que algunas presas de la fuerza que tienen ciertas metáforas le llaman y reivindican que ellas no son contenedores. He oído esta frase, yo no soy una contenedora. Claro, quien dice esto, la pobre mujer ya tiene bastante, ¿verdad?, para identificarse con un contenedor. Ya tiene bastante encima, ¿verdad? Tener un cerebro tan pequeñito que le inclina, sin ninguna crítica, a llamarse contenedor. Bien. Entonces, pero esto es muy serio, porque esto lo he oído muchas veces. Yo no soy una contenedora. Naturalmente que no lo es, claro. Bien. Pero entonces, al decir además interrupción voluntaria, se supone que la interrupción, pues, es un proceso que puede ser sencillamente reversible, como que le da un interruptor y luego, es decir, se le quita importancia, se le trivializa. Y al decir que es voluntaria, claro, pues ya queda envuelta en la aureola de un acto voluntario, confundiendo además inconscientemente lo voluntario con lo libre, como si todo lo que fuera voluntaria fuera libre, cuando es elemental que los actos voluntarios más importantes que los hombres hacen no son libres. Tesis de Santo Tomás, para que nadie se asuste de lo que estoy diciendo. Entonces, decir, por tanto, que el aborto se debe llamar IVG, pues es algo así como decir, pues, que alguien que está estrangulando a otro rodeándole al cuello un alambre, pues dice, no, estoy simplemente interrumpiendo la respiración, ¿verdad? Claro, es lo que está haciendo. Es decir, es una trivialización realmente, pues, muy sofística y de muy mala intención, tramposa completamente, tramposa, y que implica auténtica mala fe. Es voluntad de engañar a la gente, quitarle importancia. Esto no tiene importancia, el aborto no tiene importancia. Es una interrupción voluntaria, ¿qué más? Es voluntaria. Cuando además esto se pasa por la democracia, porque está aprobado por una ley, pues ya está todo, la democracia es sagrada y ya está todo arreglado, ¿verdad? En fin, simplemente quería yo subrayar este modo de empezar, la idea de cómo están mezcladas aquí, en esto que estamos hablando, multitud de ideas más diversas que están sin parar revoloteando sobre el asunto y lo que hace falta es, creo yo, ante todo,